ya está todo preparado, está todo grabándose, porque luego esto para la posteridad sí que nos va a servir y sobre todo que quede constancia de las palabras que aquí se esgrimen. Samuel Román, de nuevo buenas tardes. Yo no sé qué va a ser de ti el próximo domingo a las 12 de la noche, cuando bueno, si es que a las 12 te vas a la cama, porque ya te digo yo que no. Hay edición especial, empezaremos a prepararla cuando llegue a casa y saldremos sobre las 4 por ahí. Me constaba ya todo esto que me estás diciendo, pero bueno. Hoy tenemos un invitado muy especial también. Todo este elenco de política y demás se cierra hoy con una persona y personaje, ¿no? Hablabas de personaje y no sé si personaje, pero desde luego una persona muy importante en la historia reciente de Coslada. Para eso estás, adelante, desglósanos un poquito de quién se trata y su periplo. Hace 4 años, Ángel Viveros dejaba la alcaldía de Coslada tras una legislatura tremendamente convulsa. Desde entonces ha sido líder de la oposición en el municipio y uno de los azotes de la gestión de Raúl López. Enfrentado al alcalde por la polémica tasa Viveros, el socialista, sin embargo, ha llegado a acuerdos importantes a lo largo de los últimos meses. Ángel Viveros es el candidato a la alcaldía de Coslada por el PSOE, portavoz del Grupo Socialista y alcalde de la localidad entre 2007 y 2011. Viveros es técnico en infraestructuras y mantenimiento industrial, nació en Puerto Llano, aunque sus orígenes son cordobeses, y lleva en Coslada desde que tenía 2 años. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues decía que la legislatura en la que usted fue alcalde fue tremendamente convulsa. ¿Qué no pasó en esos 4 años? Bueno, pues eso es lo que nos preguntábamos nosotros, ¿no? Cada vez que había un episodio difícil y con muchas adversidades, pensábamos, esto ya no nos pueden pasar más cosas, y todo siempre es susceptible de empeorar igual que de mejorar. En este caso fue de empeorar, porque tuvimos episodios de diferentes naturalezas y desde luego muy graves que bueno, pues en una legislatura, como bien ha definido usted, convulsa, episodios, todos lo saben, cuando llevaba 9 meses de alcalde de Coslada estalló la operación Bloque, algo que bueno, pues ya he visto como al final, todavía después de 6 años, parece increíble cómo funciona la justicia de mal en este país. Está en fase de instrucción ese proceso. Luego pues tuvimos una serie de inundaciones ese mismo año, tanto en septiembre como en octubre, donde falleció una vecina, desgraciadamente. Luego tuvimos un invierno con unas nevadas que no se conocían desde hacía 35 años y para ya rematar la guinda de la legislatura, pues la crisis económica que tampoco se ha conocido en muchos años. Yo creo que ha sido la más grave que hemos sufrido en España, en Europa y yo creo que también a nivel mundial una de las crisis más graves que hemos tenido. Por eso digo que tuvimos acontecimientos de todo tipo, de toda índole y bueno, pues al margen de esa situación yo creo que se gestionó razonablemente bien los intereses de los ciudadanos de Coslada. La actual legislatura tampoco empezó mucho mejor. Hubo la posibilidad de un cambio de gobierno, pero al final no acabó de materializarse. Bueno, pues es verdad, es cierto que aquí muchos grupos políticos de los que hoy formamos todavía parte de la corporación, ayer tuvimos el último pleno ordinario, pues bueno, pues estaban enfadados, yo diría que en alguna ocasión hasta irritados con el actual equipo de gobierno, pero ellos, en cierto modo, de alguna manera unos, luego otros, han permitido que el Partido Popular gobierne en minoría, ¿no? No sé, nosotros, después de dar un margen, como se debe dar, ¿no? Un margen no solo de los 100 días, le dimos un margen de 2 años prácticamente al Partido Popular. En septiembre-octubre del 2012 planteamos una reunión invité al resto de portavoces a plantear una moción de censura, si era posible, ¿no? para paliar y cambiar la situación de caos, de dejadez, de desidia, de parálisis de este gobierno, ¿no? Bueno, pues hubo en principio predisposición, pero primero unos, luego otros, y al final, cuando ya parecía que el pacto fructificaba, bueno, pues UPyD se levantó de la mesa. Todavía no ha explicado bueno, sí lo ha explicado, evidentemente. Dijo que no había ningún documento, que era un brindis al sol. Efectivamente, no es cierto. Hubo documentos, hubo proyectos, y donde además costó bastante pues convencer a Izquierda Unida. Arco, que también participó, dijo que apoyaba la moción de censura, aunque no participaría en el gobierno. Bueno, pues esto es lo que nos ha llevado, evidentemente, después de ese fracaso ya en 2012, pues no cabe la resignación, porque nunca nos hemos resignado, ¿no? Y hemos actuado con responsabilidad en todo momento. Por eso, cuando dice el señor López, o decía usted que he sido el azote, no, he sido el defensor de los intereses de los ciudadanos de Coslada, y cuando he tenido que apoyarle en proyectos importantes o en modificaciones de créditos para que no se paralizara, para que hubiera servicios, para que este ayuntamiento siguiera funcionando con los servicios por lo menos mínimos
ahí ha estado el Partido Socialista, no ha primado el interés particular, sino el interés general de los ciudadanos de Coslada. Raúl López es investido alcalde y lo primero que hace es denunciar lo que considera una situación económica insostenible. ¿Tan mal estaban las cosas? Mire, no es cierto para nada. Eso, además, fíjese, uno podría entender que esto es lógico. Yo le pedí, y eso está en el acta de sesiones del Pleno, le pedí que realizara una auditoría. También lo solicitó UPyD, no lo hizo. Mire, es cierto que dejamos 5 millones de deuda, 5.165.000 euros de déficit, no de deuda. Deuda la bajamos en 4 millones. Ese déficit vino producido porque teníamos un nivel de ingresos como un 40% inferior. Estábamos ya en plena crisis. Y bueno, pues lo que hicimos es en octubre del 2010 y en marzo del 2011 hacer 2 planes de ajustes, que los 2 planes de ajuste reducimos el gasto que era susceptible de poderlo reducir porque no afectaba a servicios básicos, de 4,5 millones para equilibrar ese déficit. Aún así tuvimos ese déficit porque los ingresos mermaron en temas de licencias, temas urbanísticos, tema de impuestos, plusvalías, el IVA, bueno, pues mermaron un 40%, como le he dicho. Bueno, pues ese déficit que dejamos, bueno, pues era un déficit razonable que nosotros entendíamos que en esa situación de crisis podía soportar el ayuntamiento, que estaba bastante saneado, ese déficit, y los que no podían soportarlo son los ciudadanos. Entonces, el ayuntamiento, ¿qué ha hecho en estos años? Dice el señor López, tenemos superávit en tesorería, es cierto, pero ¿quién tiene el déficit? Los vecinos de Coslada. ¿Cómo está Coslada hoy? ¿Cómo están las economías? ¿Cuántos desahucios hay? ¿Cuánta gente no puede llegar a final de mes? ¿Cómo está el desempleo? Bueno, pues esas son cuestiones y los servicios sociales que nos planteamos, y evidentemente. Luego dice, dejaron 11 millones de facturas sin pagar. No son 11 millones, son bastante menos. Pero en cualquier caso, mire, cuando todos lo sabemos, los que hemos estado gobernando y hemos tenido esa responsabilidad, sabemos que en la administración, en los periodos que se realizan el pago de las tasas, en este caso del IBI, del IAE, de todos estos impuestos, que son prácticamente el 70% de los ingresos del ayuntamiento, es en el periodo de septiembre a diciembre. Entonces, claro, pues mire usted, le daré un dato. La recaudación que tuvimos en el último ejercicio, en el año 2011, a través del IBI era 14.700.000 euros. Había parte, un 30% que es pago fraccionado, pero el 70% se abonó en esa cantidad. Solo con esa cantidad ya se pudieron pagar las facturas. Pero al margen, como había un déficit, pues el Partido Popular, con un plan de ajuste, pues pidió un préstamo y nos concedieron ese préstamo de 4,5 millones y corrigió ese año el déficit. Bien, de acuerdo. El año siguiente, ¿por qué lo corrigió? Porque mire, de pasar de 14 millones en el IBI solo, 14.700.000 euros que recaudaba el ayuntamiento, pasamos directamente a 19 millones de euros que se pagan en la actualidad. Hombre, pues si tiene usted un déficit de 5.165.000 euros y usted ha aumentado la presión fiscal, la carga impositiva, en casi 7 millones, pues evidentemente, y además usted no ha gastado absolutamente nada porque retiró las subvenciones a todas las entidades, a las entidades sobre todo que hacen un buen trabajo, no solo otro tipo de asociaciones y ONG que también lo hacen, sino de diversidad funcional, con una necesidad imperiosa en ese momento. Retiró las subvenciones, nos ha tenido 3 años sin subvenciones. Curiosamente, ha habido subvenciones en el año electoral. Hombre, si usted no gasta casi 1 millón de euros y la carga impositiva la sube en 7 millones de euros, pues le cuadran las cuentas. Pero además no dice toda la verdad. Dice que este año, el ejercicio de 2014, ha habido un superávit de 3 millones. Es verdad, pero no dice toda la verdad, que es peor que una mentira. ¿Por qué no dice que ese superávit viene de los 6 millones que invirtió el gobierno socialista en colectores? ¿Recuerdan usted el colector de La Cañada? 6 millones de euros. Fondos FEDER. Fondos al 50%. Bueno, pues curiosamente, a primeros del ejercicio 2014 se ingresaron extrapresupuestariamente de la Unión Europea 3 millones de euros. Van cuadrando las cifras, ¿verdad? No es tan mala la herencia. Pero mire, para finalizar, le daré un dato. El Ministerio de Economía de Hacienda, que no es sospechoso de ser de otro partido que no sea el Partido Popular, ya nos dijo en el año 2011, que éramos el 5º ayuntamiento menos endeudado de la Comunidad de Madrid. Hombre, pues tan mal no dejamos el ayuntamiento.
Cuando hablaba de la presentación decía que al plan de recuperación económica Raúl López lo llamó la tasa Viveros. ¿Cómo le sentó esto? Bueno, pues, hombre, es verdad que, mire, tiene el recorrido que tiene. Él se empeñó en publicaciones que hizo, pero además hizo publicaciones con lo de la herencia y con lo del Corte Inglés, publicaciones que me parecen indecentes e injustas, porque hizo publicaciones, primero, eran falsas y una administración no debe de mentir, pero segundo, y más grave, es que estaban pagadas con dinero público. Acuérdense, estos prácticamente folletos como este parecido con la foto del alcalde, la herencia recibida, una herencia llena de mentiras y además pagada con dinero público. Una administración, cuando emite cualquier tipo de información, tiene que ser veraz. El señor López no lo hizo, pero bueno, yo creo que está amortizado. Mire, yo pude hablar de la herencia que me dejó él y no lo hice por responsabilidad, porque es verdad que antes de entrar yo de alcalde sí sabíamos cómo estaban las cuentas, sí sabía lo que habían hecho el Partido Popular y sí sabía cómo me iba a encontrar la administración. Igual que el Partido Popular o el señor López, si hubiera trabajado, como debiera trabajar en la oposición, pues hubiera conocido con más detalle cómo estaba la situación, porque el señor López, quiero recordar que estaba en la Junta de Gobierno. El señor López tenía todos los expedientes igual que yo, tenía toda la información accesible, cosa que no ocurre ahora. Entonces, bueno, pues forma de entender la vida y entender la política. Yo no echaré, estoy convencido que si los ciudadanos de Coslada mayoritariamente me dan su apoyo, desde luego lo que no voy a mirar es hacia atrás. Voy a mirar el presente y sobre todo un futuro mejor para Coslada. Los partidos de la oposición no llegaron a un acuerdo para evitar la investidura de Raúl López, pero unos meses después se encerraron todos juntos en el ayuntamiento. Aquello muchos lo vimos como un pacto encubierto de censura. ¿Por qué no cuajó tampoco? No, nos encerramos en el ayuntamiento porque, mire, he empezado diciendo uno de los episodios más graves que tuvo esta ciudad y que nos puso como noticia, pero negativa, en toda España y en portadas, fue la Operación Bloque. Mire, dejamos preparado absolutamente todo. Cuando yo tuve que sancionar como máximo responsable al ex jefe de la policía local, bueno, pues por la parte administrativa, evidentemente, porque había presuntos hechos muy graves, presuntos hechos delictivos, yo no busqué al concejal de seguridad ni a nadie, yo le sancioné y le separé del servicio de manera cautelar hasta que hubiera una sentencia. Bueno, luego hubo una pieza separada. Esto ya fue en el 2010, a final del 2010, en diciembre, por presuntas también coacciones a un testigo protegido. Esa pieza separada, nosotros nos personamos. El juez dijo que no podíamos personarnos. Recurrí al Tribunal Superior de Justicia. Nos dio la razón, nos pudimos personar. Y cuando ya falló el Tribunal Superior de Justicia, estábamos en plena campaña electoral. Le dejé los deberes hechos al señor López. El señor López metió en el cajón el tema de Ginés, y por la parte administrativa no le sancionó. De esos polvos vienen estos lodos. Posteriormente, cuando tenemos una información que nos dice que va a prescribir y que se va a reincorporar a su puesto de trabajo, nos saltaron las alarmas. Y ahí estuvo el portavoz de UPyD, el portavoz de ARCO, y yo mismo nos tuvimos que encerrar para obligar al alcalde a que hiciera un decreto sancionando por la parte administrativa. No lo hizo, lo único que hizo es, para que no prescribiera, es abrir el expediente y nombrar un instructor, y que el instructor determinara si le apartaba del servicio o no. Él no tuvo esa valentía y además esa posibilidad que le otorgaba la ley de sancionarle temporalmente, de manera cautelar. Yo sí lo hice, pero además eso le costó una cosa, mire, le costó la dimisión de su concejal de Personal y Hacienda, el señor García Grande. Que luego ha estado inmerso en presuntas colaboraciones con el pequeño Nicolás. Fíjese de quién le estoy hablando. Sí, el señor Emilio García Grande. Bueno, pues con estas divergencias que tuvieron entre él y el alcalde, porque el alcalde se quitó el muerto de encima y dijo, no, fírmalo tú, que eres el concejal de Personal. Y el concejal de Personal dijo, no, yo no lo voy a firmar y además me voy. Nos estuvimos 9 días y fueron fructíferos, porque a raíz de eso luego hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia dándonos la razón y separando del servicio hasta que no haya una condena al al ex jefe de policía local. Se lo preguntaba también al alcalde. Durante estos 4 años el Pleno ha bloqueado muchas de las propuestas que llegaban desde el Gobierno. ¿Se han perdido estos 4 años? Yo creo que se han perdido totalmente. Ha sido 4 años de desidia, de dejadez, de abandono y de desgobierno. Mire, el alcalde de Coslada, el 11 de junio de 2011, dijo que iba a ser la legislatura del diálogo y del consenso. Ha sido justo lo contrario.
ellos, mire usted, además yo en muchos plenos, están en el acta de sesiones, le decía, mire usted, si es que no está usted debatiendo con los grupos, nos trae propuestas que no conocemos, algunas hasta saltándose las comisiones informativas y venían sin dictaminar de la comisión, pero es que las volví a traer con el dictamen negativo ya, y las volví a traer. Vamos, no me quiero imaginar si el señor López Vaquero hubiera tenido mayoría absoluta, porque era un insulto a la oposición, un desprecio absoluto. Pero mire, si usted sabe que el escenario está usted en minoría y quiere gestionar, consensúe con algún grupo. Es que nos echaba la culpa a la oposición, pero fíjese el arco parlamentario que estaba, el grupo ARCO, el grupo UPyD, el grupo Izquierda Unida y el PSOE. Con UPyD, con Izquierda Unida, con el PSOE, con uno solo le hubiera valido para ir sacando cosas. No ha consensuado con nadie, de manera intencionada y deliberada, pero además se lo rechazábamos y a la semana lo volví a traer. Y a la semana, digo, ¿esto qué es? ¿Por agotamiento o por aburrimiento? Nos quiere usted convencer, no con argumentos, con agotamiento. Esa ha sido la legislatura, la prepotencia, la soberbia y el desprecio que ha tenido a la institución y sobre todo a los grupos de la oposición del Partido Popular. Mire, además, yo le he dicho en varias ocasiones, señor López, usted fue elegido por imperativo legal, porque si no hay un grupo que tenga mayoría absoluta, como así ocurrió, yo me presenté, conseguí 11 votos, Izquierda Unida decidió votarse a sí mismo y el señor López con otros 11 votos empatamos. Bueno, pues luego sale el partido más votado. Pero si usted cuando lleva un año, un tiempo razonable, y ve que es cierto lo que usted dice, que no lo era, que hay un bloqueo de la oposición, para usted no hacer nada, no caliente el asiento, márchese por dignidad. Pero no, señor López, eso de calentar el asiento le gusta más que la dignidad. Hablamos de bloqueo, pero sin embargo el PSOE ha apoyado al gobierno en algún acto importante. Para que vea usted que no es cierto lo del bloqueo. Miren, en el Corte Inglés lo hemos apoyado, en el tema de la empresa municipal de la vivienda lo hemos apoyado, por responsabilidad, porque nosotros pusimos un plan de aparcamientos de 1.200 plazas que llevaba en su programa el Partido Popular y que llevaba también Izquierda Unida y que llevábamos nosotros. Ese plan se hizo y con la crisis las plazas no se han vendido. Hemos entrado en una dinámica de intereses de mora y de una deuda que ha puesto a la empresa municipal en una situación límite. Bueno, pues mire, en otras administraciones gobernadas por el PP lo que han hecho es a un fondo de inversión darle todas las plazas, mal venderlas, que no cubran ese fin que era destinarla a los vecinos para paliar la situación que tenemos y que no otras empresas como fondos de inversiones o fondos buitre hicieran negocio. Por eso hemos intentado salvar la empresa con un plan corrector para corregir y llegar a equilibrio, que estamos ahí para conseguirlo, para que no se lo llevaran los acreedores ni los fondos de inversiones. Bueno, pues ahí hemos apoyado tanto Izquierda Unida como el PSOE al Partido Popular. También, como le he dicho antes, en el tema del Corte Inglés, en modificaciones de crédito puntuales que los vecinos nos demandaban que había que hacer una actuación porque había un riesgo evidente en la escena pública, en las aceras. Hemos ido para quedarse sin suministros, para quitar deuda con el remanente positivo. Bueno, pues hemos actuado con esa responsabilidad. No le hemos dicho no a nada, no, ni mucho menos. Hemos estado actuando con responsabilidad. Y fíjese que tenemos pocas cosas en común con el Partido Popular, pero cuando prima el interés general de los vecinos no lo hemos dudado. ¿Cómo se nota los que han tenido gestión de gobierno y demás? Me está quitando algunas preguntas. Lo de mi cosa era la siguiente era el Corte Inglés. Un poquito más a fondo lo del Corte Inglés. Sí, lo del Corte Inglés, pues mire, otra cuestión, que el Partido Popular nos dijo que se había presentado un plan especial. Es verdad que se presentó en mi mandato todavía, pero mire, se presentó a 2 meses de las elecciones. Yo lo que le dije al Corte Inglés, mire usted, yo no voy a comprometer a la nueva corporación ni al nuevo gobierno, preséntelo después. Lo presentó cuando entró el Partido Popular y la verdad es que sigue habiendo, igual que, y lo hilaré con lo de Garaeta, sigue habiendo un tema muy importante, que es los accesos, que no nos convence. Pero con el Corte Inglés, bueno, pues se presentó un plan, un estudio, un informe sobre movilidad y tráfico con 2 accesos subterráneos que se abren y desde luego con una fluidez de tráfico que en momentos puntuales puede llegar a tener un problema, pero por lo menos que ya veamos que se podía resolver. Pedimos este informe, ¿sabe? Porque los que había eran del año 2006. Digo, hombre, vamos a actualizarlos. Se actualizó y lo apoyamos. Pero yo le dije al señor López, mire,
aunque lo aprobemos y lo vamos a aprobar, porque es un proyecto compartido también del Partido Socialista, creemos que es bueno para el Corte Inglés, su implantación, para la generación de empleo, para la actividad económica, mover, para las sinergias y también para actualizar, modernizar e impulsar el pequeño comercio de esas sinergias que puede tener la afluencia de otros municipios, de otros sectores que vengan a Coslada. Pero le dije, el Corte Inglés no está interesado por la crisis y hasta el 2017 no se va a poner en marcha. Pues bueno, pues el tiempo me está dando la razón también. Porque esto lo aprobamos hace un año y el Corte Inglés no ha movido ni un gramo de tierra en un año. Ahí sigue el vaciado, ahí sigue la Rambla. Por cierto, 3 años algunos edificios construidos, ese magnífico recurso como era la biblioteca, y sin abrir y sin utilizar. O como es el Centro Integral de Servicios Sociales, porque la Comunidad de Madrid no ha querido conveniar. Mire, la Comunidad de Madrid está pagando en alquileres más de 100 millones para temas de servicios sociales en los ayuntamientos y en la capital, y sin embargo un edificio, un recurso magnífico para la valoración de la ley de la dependencia, para un centro de mayores, para mini residencia de respiro, para mini residencia de enfermos mentales, un recurso tan importante que te lo deja gratis un ayuntamiento para que des un servicio a su municipio, la comunidad no ha querido conveniar ni con el Partido Popular tan siquiera. El teatro pues se ha acabado hace unos días por un retraso importante que había en el proyecto inicial, que se ha tenido que modificar 2 veces porque la línea del metro no iba por donde debía, por donde se aprobó inicialmente, iba por donde, bueno, pues tuvieron a bien realizarla la Comunidad de Madrid. Le contesto a estas cuestiones, le he añadido lo de la Rambla, porque el Corte Inglés él sí ha correspondido y con su compromiso de los 3 proyectos que eran 30 millones, pero es verdad que ahora no es el tiempo. Nosotros lo que sí vamos a hacer es sentarnos el día siguiente que entremos a gobernar con el Corte Inglés y exigirle unos plazos que hay en ese convenio. Él ha cumplido con su parte, pero que cumpla con los plazos ahora y darle un tiempo prudente, pero que sea una realidad pues para el 2017 a mucho tardar. Y eso lo vamos a hacer porque Coslada necesita esa oferta comercial, pero necesita empleo y necesita sobre todo una actividad económica que genere ese empleo. Ahora que habla de la Comunidad de Madrid, me ha venido otra pregunta. ¿Qué pasó con la entrada de la M45, la rotonda de acceso? Pues mire usted, pasó lo mismo que con el Plan Prisma. Pasó lo mismo. El Plan Prisma lo aprobamos en el 2011, lo aprobamos en el 2009. Paralizado, ni un euro. Con la M45 tuve 2 reuniones con Esperanza Aguirre cuando era presidenta. No te preocupes, alcalde, que mañana hablo con esta gente, en una semana está abierto. 4 años. Casualmente entró el Partido Popular, los 3 meses abierta. Yo le dije a la entonces presidenta Esperanza Aguirre, mire, a mí castígueme lo que usted quiera a nivel personal, pero no castigue a mis vecinos. No castigue a mis vecinos por el hecho de tener un gobierno legítimo que han decidido que sea de izquierda y que yo sea su alcalde. No los castigue. Pues esto ocurrió, pero mire, el Plan Prisma. 6.234.000 euros. Renovación del césped del Olivo, 470.000 euros. Pavimentación en diversas calles, 1.747.000 euros. Fíjese cómo está Coslada de sus calles. Bueno, pues ¿sabe usted lo que han hecho? Es el único proyecto que han hecho, lo han hecho al 50%. Han licitado en vez de 1.700.000 en 900.000 euros. Han hecho la mitad del proyecto, en el cerro y en parte del polígono. Enfadar más a la gente. Mire, colectores, mejora de colectores. Invertimos nosotros casi 7 millones, 6 millones y medio. 1 millón con el Plan E y 6 con inversiones municipales que nos devolvieron la Comunidad Europea el 50%. Pues mira, aquí en colectores hay 1.852.000 euros para la calle Aeropuerto, para la calle Doctor Fleming y para la zona del hospital, que todavía está sin colector de pluviales y se inunda cada vez que hay un episodio fuerte de esta naturaleza. Suministros y equipo de bombeo, 2.800 euros. Pero mire, también había en la M21 la mejora del saneamiento en el camino de Rejas, ese puente enfrente de los bomberos, ese puente que se ha inundado hace recientemente. Bueno, hay 357.000 euros que estaban destinados para ese proyecto, también sin realizar. Y tiene la desfachatez del concejal de Vías y Obras, el señor Otero, de decirme que por qué no lo había hecho yo en mi legislatura. Digo, porque era un proyecto del Plan Prisma, financiado por el Plan Prisma, aprobado por este pleno, por ustedes también, y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y lleva 5 años paralizado. Antes porque había un alcalde socialista y ahora porque no hay dinero. Esto, fíjese, el colegio, la escuela infantil Charlie River, que está también aprobada, porque tiene serias patologías la que hay actualmente y costaba más repararla y daba menos garantías que hacer una nueva, 1,5 millones del Plan Prisma. Bueno, pues lleva también 5 años sin cambiarse, cedido el terreno con los proyectos hechos.
Solo hemos cobrado 1.900.000 euros del plan Prisma en corriente, en gasto corriente, que es el 25%. Eso es lo único que se ha hecho, lo que se hizo también con la M45 y lo que se ha hecho con proyectos importantes. Usted sabe que a mí me retrasaron el cambio de la permuta de la obra futura 2 años la Comunidad de Madrid en aprobarlo, porque nosotros, el Partido Popular, lleva un ayuntamiento de 15 millones y también estilo Gallardón, y lleva también una escuela de hostelería. Nosotros lo cambiamos por una biblioteca y por un centro integral de servicios sociales. Hablemos ya del PSOE. El partido se encuentra en un proceso de cambio a todos los niveles, pero en Coslada parece ser que Viveros sigue siendo la cabeza visible. Bueno, Viveros, igual que cualquier candidato, y lo dije, tiene fecha de caducidad. Yo además me comprometí en la anterior legislatura a 8 años de gobierno. No pudieron ser, sino este que les habla hoy estaría aquí apoyando a mi partido, como estoy haciendo, pero no en el primer nivel. Evidentemente, yo entré como secretario general a finales del 2004. Mi ciclo en la Secretaría General está a punto de extinguir y como candidato posiblemente, y creo que vamos a gobernar, posiblemente sea mi última etapa. Sé que los ciclos se acaban, los ciclos se agotan, que hay gente nueva como en la lista que es prácticamente renovada, con una media de edad de 35 años, gente muy preparada, gente joven, pero gente que combina también experiencia y responsabilidad y conocimiento de la ciudad, conocimiento también de las prioridades. Pero el cambio está ahí y el relevo está ahí, están todos detrás de mí. Hay 2 o 3 compañeros conmigo, ahora se han ido 2 concejalas, nos iremos otros compañeros en la próxima y el relevo generacional. Además, tenemos banquillo y tenemos gente muy comprometida y gente con solvencia para gestionar esta ciudad. Hablaba de cambio, no sé cómo verá las encuestas, pero el próximo domingo pueden cambiar muchas cosas aquí en Coslada. Es obvio. Usted sabe que hay una tendencia al alza del Partido Socialista, y así nos marcan las encuestas. En Coslada, en particular, somos la primera fuerza política. Bueno, ya lo fuimos en las elecciones europeas y, desde luego, hombre, somos conscientes que una mayoría absoluta, no aquí en Coslada, va a ser prácticamente, si no imposible, muy difícil. Bueno, hay algún ayuntamiento que sí lo da, por ejemplo, el de Fuenlabrada. Pero va a ser muy difícil, no hay nada imposible en esta vida, pero sí muy difícil. Pero desde luego, pues, y me adelanto a lo mejor a una pregunta que usted me iría a hacer, nuestro pacto será con la ciudadanía y con proyectos y programas. Así lo hicimos en el 2011 y sacamos un 80% de cumplimiento del programa, y así lo haremos en la próxima legislatura, que creo que vamos a tener la responsabilidad de gobernar. Pues le adelanto la pregunta, pacto con la ciudadanía, pero ¿de qué color? Hombre, evidentemente el Partido Popular, nosotros estamos en las antípodas. Nosotros poco podemos pactar con un partido que se ha basado en recortes de derechos, en recortes de servicios básicos, cierre de 2 colegios en Coslada, que ha permitido que se privatizara el Hospital de Lenares. No he visto al alcalde ninguna manifestación contra la privatización de estos servicios, del hospital, el cierre de los colegios, cuando ha habido recortes importantes, cuando se ha subido el IVA. Yo recuerdo que cuando Zapatero subió el IVA, recogían firmas. Cuando lo subió el Partido Popular, que no lo llevan en su programa, recogieron 3.000 firmas aquí en Coslada. Pues yo le dije, utilice esas firmas que ya tiene recogida. No ha estado defendiendo los intereses de Coslada el alcalde, y sí ha estado al dictado de lo que eran marcadores de Génova. Yo creo que eso dice mucho de quién gobierna y para quién gobierna. Gobierna para unos pocos y a lo que le dice su partido, y desde luego no para el interés general. Yo lo tengo claro, que nuestro pacto será con quien esté ahí, quien esté defendiendo los intereses de Coslada, quien defienda los servicios sociales, quien defienda la transparencia, por ejemplo, quien defienda que ningún condenado o nadie que tenga problemas con la justicia se pueda presentar en unas listas, que creo que aquí no lo ha cumplido tampoco el Partido Popular. Y mire, le diré más, el mes de noviembre aprobamos una moción comprometiéndonos todos los grupos y salió con el apoyo de todos. Pues han pasado unos pocos meses para ver que no es realidad. Queremos regenerar la política, y se puede regenerar, pero primero regenerando los partidos y desde luego con proyectos. Mire, nuestro partido, hemos firmado un código ético. Somos el único partido en Coslada, el único partido que tiene publicada en la web del PSOE de Coslada, y les invito a que entren, tiene publicada sus datos, sus cuentas, su renta, su patrimonio, sus bienes. La tenemos publicada desde el mes de noviembre. Lo hemos solicitado al ayuntamiento. Pues sabe usted una cosa, que el resto del grupo ha mirado para arriba, pero lo más sorprendente no es eso. Lo más sorprendente es que hay fuerzas emergentes que vienen presumiendo de eso, y todavía no he visto la declaración de bienes presentada ni de renta de ninguno de ellos.
Mal empezamos. Y con los experimentos, porque me he leído el programa muy atentamente de todos los grupos políticos, pero con especial atención de estos partidos emergentes. Y, hombre, hay cuestiones que cuando menos a uno sorprenden, por desconocimiento. En política, cuando uno entra en una institución no se viene a aprender, se viene aprendido. Y estas declaraciones las dijo una persona que va a estar en estas próximas, que están de candidata en las listas, que ellos venían no a quedarse, venían a aprender. No, hombre, debe de venir uno aprendido. Conocer cómo se estructuran los presupuestos, las necesidades, cómo funciona un ayuntamiento, es muy difícil y muy complejo, y tiene que tener uno las cosas muy claras. Uno no viene a hacer experimentos. Pero además, medidas, como le he dicho, que algunos plantean en su programa electoral, les invito a que las miren. Trasladar el barrio de la estación, estudiaremos el traslado del barrio de la estación. ¿A dónde? ¿A dónde? Si no hay término municipal. El último desarrollo es el barrio del Jarama, que lo aprobamos recientemente, la modificación puntual en el plan general, para hacer 1.600 viviendas protegidas que vamos a hacer el gobierno, y queremos que la haga la empresa municipal de vivienda y cooperativas, como siempre se ha hecho, viviendas sociales, y 3.900 que harán los propietarios de ese terreno. Las que le corresponde al ayuntamiento es el aprovechamiento del 10%. Pero ¿dónde vamos a trasladar el barrio de la estación? O cuando dicen, vamos a trasladar y hacer vivienda social en la subestación, la carretera de Vicálvaro de Unión Fenosa. Hombre, eso ya lo intenté yo, pero 30 millones de euros cuesta soterrarlo. Y te dice Unión Fenosa, sí, los 10.000 metros la parcela se la cedo, pero tiene que soterrar usted la subestación. Pues si ya nos cuesta 30 millones, que eso costaba en el 2008, que ahora costará más, y además tengo que construir los pisos sociales, pues de sociales van a tener el nombre. Y el ayuntamiento no se puede embarcar en esas aventuras. Hay que conocerlo. Pero además también cuando dicen soterraremos o estudiaremos soterrar las vías del tren, yo presento un proyecto en el 2011, que era una vía de contorno, una vía paralela, que la hay, la que viene de Chamartín, y pone un intercambiador. Presenté un proyecto ambicioso que sigue guardado en el cajón, lo metió el alcalde. Pero soterrarlo, mire usted, si a 12 metros pasa la línea del metro, para empezar a soterrar las líneas del tren, tiene que empezar usted en Vallecas. ¿Ha cuantificado eso económicamente? Entonces, hombre, que prometer se puede prometer todo, pero cuando ellos piden rigor y piden sobre todo participación, le diré una cosa: participación. Me he reunido con todas las entidades durante los 4 años. He estado a pie de calle. Asambleas abiertas no este último año. En estos últimos meses hemos tenido 12. Pero hemos tenido con toda la ciudadanía. Nuestro programa es un programa nutrido esencialmente de propuestas de los ciudadanos y ciudadanas de Coslada, de sus inquietudes. Pero nuestro programa, le digo, que es un programa riguroso, responsable, a la vez ilusionante y ambicioso, pero que cuantificamos y decimos cómo, cuándo y cuánto, cosa que no llevan el resto. Tenemos 507 propuestas en el programa electoral. Unas son de la Comunidad de Madrid, que exigiremos, otras son nuestras, que nos comprometemos, y otras que llevaremos a estudio, como el tema de contenedores de residuos, otras circunstancias que hay que analizar técnica, su viabilidad técnica y económica. Pero lo cuantificamos absolutamente todo, porque tenemos, pues, estos últimos presupuestos, 64 millones, inflado 3 millones de euros que han inflado con la venta de 2 parcelas y la venta del centro de transporte de Coslada, que eso no lo ha dicho el Partido Popular. Ha vendido el centro de transporte de Coslada, el buque insignia, que es la logística, la distribución del transporte, pues ya ha vendido nuestra participación. Pero tenemos también el puerto seco, y en este caso pues tenemos que cuantificar todos y cada uno, y en ese sentido van nuestros proyectos. Se me ha adelantado, la próxima era efectivamente el programa electoral, más o menos lo ha desgranado, pero ¿alguna pincelada, algún...? Sí, por ejemplo, mire, el gasto social. El gasto social en el 2011, por eso cuando decimos nuestro programa, recuperaremos paulatinamente el gasto social del 2011, en gasto social, que es capítulo 4 del presupuesto, había 23 millones, así lo dejamos los socialistas. Ahora hay 20 en la actualidad, y le invito a que le comprueben el programa electoral, 20 millones, 3 millones menos. En una situación de crisis alarmante, en teleasistencia, en asistencia, ayuda a domicilio, escuelas infantiles, educación, en policía, en la Vescan, 1 millón menos. Bueno, pues en empleo, 1,5 millones menos, en empleo, en formación. Coslada, el Partido Popular se ha cargado la formación y el empleo, no hay nada, solo hay ferias de tapas, que nos parece bien, y cambalaches, que nos parece bien, pero no son suficientes para generar empleo, y para que sobre todo empleo de 45 años, de mayores de 45 años, empleo de larga duración, de mujeres y de jóvenes que se nos están marchando de Coslada. Esa formación, talleres de empleo, empleo sociolaboral para jóvenes, todo este tipo de cuestiones que nosotros planteamos, desde luego, se la formulamos. Lo incorporaremos, el gasto social, 600.000 euros que hemos perdido en servicios sociales, en ayudas,
Y, por supuesto, rehabilitación. Seguiremos eliminando barreras arquitectónicas, como hicimos en el casco, en el barrio La Estación, Ciudad 70 y La Espinilla, haciendo una ciudad más amable, más habitable, respetuosa con el medio ambiente. Segunda fase del Parque del Humedal, recuperando los acuíferos, algo que nos costó tanto, 2 millones de euros. El Parque del Cementerio, que trasladamos del cementerio, hacer ahí un parque que reivindique algo muy importante, que es trasladar el monumento del recuerdo de las víctimas del 11M. Bueno, pues hay proyectos muy importantes para darle continuidad a lo que dejamos en el 2007, porque el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada. Termino con la última polémica que ha estallado en Coslada. ¿Qué pasa con Garaeta? Bueno, pues mire, Garaeta, lo que comentaba antes, añadiendo lo del Corte Inglés. Imagínese usted, para el 2017, que esté en pleno funcionamiento el Corte Inglés. Está a escasos 200 metros de Garaeta. Pero además, la calle Fuentemar desemboca en La Rioja. El Corte Inglés, uno de los túneles, desemboca a 100 metros de Garaeta, en La Rioja, la parte que entra para Coslada y para San Fernando. Mire, en un fin de semana donde esté en pleno funcionamiento el Corte Inglés y lo de Garaeta, Garaeta tiene acceso por un carril de servicio, que ahora la acera es muy ancha, harían ahí un carril de servicio. Entraría el acceso a Garaeta, a esa manzana, y la salida en la calle La Rioja. La avenida Fuentemar desemboca en la calle La Rioja, y lo que viene del Corte Inglés desemboca en La Rioja. Y aparte de eso, hay una calle nueva que está con el límite de Picolín, una calle nueva que se hace en la parte residencial de Priconsa, en el proyecto de Garaeta, y que desemboca también en La Rioja. Díganme ustedes qué colapso va a tener Coslada. Y así me lo han reconocido los propietarios, porque le puedo decir que el Partido Popular ha presionado hasta el máximo, para que a la vez me presionen a mí. Mire, ese proyecto es bueno porque es la finalización de la Rambla, junto con el parque del antiguo cementerio. Pero, hombre, combina usos, porque Picolín, sabe usted que ha vendido, eso no lo dicen, ha vendido su factoría. Pero al comprador se la ha realquilado por 15 años. Va a combinar uso residencial con Priconsa, una zona, industrial con Picolín, comercial y de ocio. ¿Cómo se combina eso? Y luego no definen ni determinan qué ocio va a haber. Dicen, sí, cines y una bolera. ¿Y qué más? ¿Va a traer usted un bingo, una sala de juegos, o un espectáculo, o bares de copas? Díganos qué, concrete. No me diga qué empresa, pero concrete qué tipo de ocio. Pero sobre todo, ya digo que aún así podríamos haberlo apoyado, absteniéndonos, pero no podemos apoyar algo que va a ser perjudicial para esta ciudad, porque ese proyecto está sin concretar. Es que en los accesos, ya lo dice el jefe de los servicios técnicos, que en momentos puntuales va a ser un colapso total y absoluto. Entonces, hombre, hacer un proyecto que es la finalización de la Rambla, que es acabar la trama urbana de Coslada y dejarlo cerrado para que se colapse, pues mire, no tendríamos disculpas ni el actual alcalde ni quien lo hubiera apoyado en este momento. Además, no ha sido cosa mía, fíjese, ni UPyD, ni ARCO, ni Izquierda Unida, es que ha sido, y no ha sido un bloqueo. También le diré una cosa, hombre, que pinta mal que lo hagan deprisa y corriendo y que lo lleven a 2 semanas de las elecciones para que se apruebe, cuando han tenido tiempo más que suficiente para madurarlo. Esta es la realidad. Daremos una vuelta. Yo he quedado con los promotores, con los empresarios, en verlo el proyecto y mejorarlo sustancialmente, sobre todo en la parte de los accesos. Porque luego, bueno, pues también que verdad que se detalle el impacto que puede tener el pequeño comercio, porque es que les haría llegar el informe que llegó del pequeño comercio que hizo el concejal, bueno, que le hizo una técnico al concejal, donde dice de la estrategia y la afluencia de turistas que tiene Coslada por el punto geodésico que hay en el cerro. Yo jamás he visto ahí a nadie haciendo fotografías a la panorámica Coslada. Últimamente ya me han dicho que va a haber excursiones de japoneses para ver el punto geodésico. Hombre, no tiene desperdicio, pero mire, no hay argumentos sólidos para defender un proyecto que se ha hecho deprisa y corriendo y mal, y que es sustancialmente mejorable. Y así lo queremos nosotros para la ciudad, porque no queremos que se nos colase Coslada cuando esté una gran superficie abierta, el centro integral del pequeño comercio y una zona de 200 metros como la de Garaeta, para tener problemas y que luego, pues lo que nos ha pasado. Fíjese cómo se estructuró urbanísticamente esta ciudad. Se concluyó prácticamente que estaba agotado todo el urbanismo y lo último que se dejó fue la Rambla, un descampado que ahora se está urbanizando. O sea que fíjese usted con qué lógica y con qué sentido común algunos hicieron este proyecto de ciudad que tenemos. Volvemos enseguida, no se nos vayan, porque ahora retornamos con la entrevista, pero con un tono un poquitín más relajado. Sí.
parece ser que sí, que cabe. O sea, estamos de nuevo aquí, hemos retornado, hemos vuelto para estar con el señor Viveros, que me ha dicho que le trate de tú. Bueno, venga, vamos. Ya empezamos bien, ¿eh? Señor Viveros. No empezamos mal. No empezamos mal. Bueno, vamos a empezar entonces con esta pequeña, entre comillas, vamos a llamarle retaila de canciones, de temas. Y a colación a esto, pues hacemos la pregunta, ¿si le parece? Si te parece, perdón. Sí. Vamos a empezar bien, ¿eh? Pues ahí va la primera. Empieza una intro. Esto es la banda sonora original de La Guerra de los Mundos. Me parecía muy oportuno lo de la intro. De este hombre que tiene una poderosa voz que no hace mucho murió, ¿cierto? Y la verdad es que me llama mucho la atención. Esto en Coslada es la guerra de los mundos entre partidos, ¿no, Viveros? No, yo creo que no. ¿No? Yo creo, nos presentamos 8 formaciones, hay 3 que se presentan nuevas, pero yo creo que no. Yo desde luego de la política no he hecho, ni quiero hacer, ni lo he pretendido nunca hacer enemigos. Tengo adversarios que discrepamos, tenemos posturas diferentes, pero desde luego siempre tiene que pesar el interés general de los vecinos. No hay guerras, ni batallas tan siquiera. Hay posturas diferentes y formas de entender la vida y la política. Las descalificaciones están, ¿pero por qué? Porque uno las siente como que, aparte que no se están haciendo bien, según su postura, o tu postura, pero ¿es necesario tanta batalla con el tema de descalificaciones hacia otras personas o partidos? Yo creo, vamos, en ningún momento he pretendido descalificar a nadie. Lo que sí es verdad, si no se ha hecho bien, ha habido desidia o dejadez o tal, no creo que sea una descalificación, creo que es una denuncia, ¿no? una denuncia de una realidad, ¿no? Que él puede entender que no, pero vamos, jamás, ante todo siempre el respeto y la educación tiene que imperar sobre cualquier aspecto de la vida, y en la política más que somos tenemos que dar ejemplo, o debemos dar ejemplo. Entonces, ¿cómo se para esta guerra de los mundos? Porque eso sí que es verdad que entre unos y otros, al final la casa sin barrer, ¿eh? Hombre, mire, hay compartidos como con el Partido Popular que lo he dicho antes, estamos en las antípodas, en fin, unos nos dedicamos a... Se lo oí decir antes y luego le voy a dar una preguntita. Uno nos dedicamos a construir el estado de bienestar y ampliar los derechos civiles y los derechos de las personas, y otros se dedican a recortar derechos y a recortar servicios básicos. Entonces es que no coincidimos prácticamente nada. En cuestiones puntuales del ayuntamiento, del municipio, ya lo he dicho antes, que eran beneficiosas, lo hemos apoyado sin ninguna duda. Es que estabas hablando de una sinergia entre empresas, crear empleo, tal. Eso habéis apostado todos los que habéis desfilado aquí, de todas las agrupaciones de Coslada. Pero ¿no es mejor también buscar una sinergia entre partidos? Aunque tengáis diferentes posturas y demás, es que los plenos hay que verlos, ¿no? Sí, yo mire, ayer en el último pleno, está en el acta de sesiones, además se retransmiten por internet, pero mire, ayer pedí disculpas a los ciudadanos. Fue bochornoso, lamentable, y le dije disculpas, y siento que demos este mal ejemplo a los políticos que somos sus representantes. Si ustedes han confiado en nosotros, desde luego tienen motivos para desconfiar, porque sentí vergüenza ajena de cómo, y consolé pues a algunas madres que había de una escuela infantil de Coslada diciéndole, no ha sido de los peores plenos, hemos tenido peores, ¿no? Ese comportamiento es inaceptable y esa actitud es inaceptable. Y desde luego, si no corregimos eso, estamos... Bueno, ¿qué ejemplo, no? Estamos dando entonces, ¿no? ¿Qué ejemplo? Pregunto. No me extraña que la gente tenga esta impresión de los políticos, porque, claro. Pero mire, eso va implícito en la forma, en las conductas, en las personas, en esa condición. Pero la educación nunca se pierda, por favor. Exacto. La educación, yo lo he dicho antes, y el respeto, jamás de mí habrán oído pues un improperio, un insulto, puedo entender que lo que está haciendo está mal y pongo un calificativo, pero no descalificando, jamás, y siempre dentro de ese contenido. En lo personal, absolutamente nada, y no por más gritar se tiene más razón, ni mucho menos, pero sí pierde uno los argumentos. ¿Vamos a poner los guantes o no? Venga, vamos. Esto es la banda sonora original de la película Rocky, The Eye of the Tiger, el ojo del tigre, del grupo Survivor. Sí. Lo conoces, ¿verdad? Sí. Bueno. Son de mi época, ¿eh? Sí, hombre, claro. Bueno, de la mía, sí. Yo tengo 48, o sea, más o menos. Nos ponemos el ring, ¿de acuerdo? Esto se lo he hecho a unos poquitos porque me interesa, no por otra cosa, que a lo mejor les debería haber tocado casi a todos, ¿no? Creo que sí. ¿A quién te gustaría tener al otro lado del ring, una vez los guantes puestos y demás?
Soy una persona la pelea. Que no soy violenta. Dialécticamente sí, el mejor arma y el mayor argumento es la palabra. Bueno, entonces, venga, un ring sin guantes. Con palabras, venga, con vale. palabras. ¿A quién? Me gustaría, pues, al señor López, que voy a tener la oportunidad mañana en otra emisora de radio, vamos a debatir, y haber debatido más durante esta legislatura, hubiéramos llegado más a algún punto de encuentro, tener la capacidad de convencer con argumentos y de convencer cuando renuncias a algunas cuestiones, incluso de tu partido, por el interés general de los vecinos. Yo tuve problemas en mi legislatura también con mi partido. Cuando tomó medidas en el Gobierno de la Nación, me acuerdo de la ley de navegación aérea, que era muy perjudicial para Coslada, cambiaban la configuración, y desde luego fui un opositor al ministro José Blanco. Los del PP creían que yo no iba a ir ahí, o de Izquierda Unida, y fui el primero. Y así he tenido varios desencuentros. Cuando hay una cuestión de colisión entre mi partido y mis ciudadanos, lo tengo muy claro. Mis ciudadanos me han apoyado y me tienen ahí para defender sus intereses, no los de mi partido. Otros no hacen lo mismo. Por eso, diálogo, combate en el ring, diálogo. Los noqueos se hacen con la palabra. Es que aunque se tengan posturas diferentes, esto es casi como se le podría decir a un niño, ¿no? Explicándoselo en parvularios o en EGB, que ya es primaria o secundaria, ¿no? Bueno, nosotros que tenemos la antigua usanza, no es tan difícil hacer entender a los políticos o a los contrarios, ¿no? En este caso, usted con el señor López, por ejemplo, que aunque sean posturas diferentes, que tal, pero en consenso sí se puede llegar, ¿no? Es decir, bueno, pues tomo lo mejor suyo, lo que yo creo conveniente, tal, y que podamos hablar, pero no decir a rajatabla, esto se acabó, no me gusta y a tomar bien. No, además, mire, eso, lo que usted decía, bueno, lo que decías, es que perjudica directamente, nos perjudica a nosotros, vaya, o sea, que yo me incluyo. Somos los que lo sufrimos, somos los que sufrimos. Que me parece absurdo, entonces, ¿no? Mire, para ver las cosas con... No lo hablo por usted, o si no, por se todos. equivoca, no estoy diciendo esto, es que todos se equivocan en ese aspecto. Para verlo con absoluta imparcialidad o sentirlo, te tienes que meter en la piel. Claro. Y yo nunca he dejado la condición de ser vecino. Esa condición no la voy a perder nunca, ni ahora que estoy. Si no lo puede defender los intereses de los vecinos. Evidentemente, ni ahora porque esté en la política. Esto es transitorio y lo tengo muy claro. Volveré a mi vuestro trabajo, volveré a recuperar espacios que he perdido, como la familia, como los amigos, como pasear, como hacer deporte, que ahora no tengo posibilidad. Sí, ciertas actividades normales. Y recuperaré la buena vida, pero cuando uno se compromete y es una vocación, no una profesión, pues yo creo que debe primar eso, meterte en la piel de los vecinos y decir, mira, pero ¿qué están haciendo mis políticos? Pero ¿qué confianza puedo tener en ellos? Le puedo comentar una cosa y se la voy a comentar. Sí. En lo personal, con el señor López tengo una buena relación. En lo personal, políticamente discrepo casi en el 90%, evidentemente. En el talante, pues también discrepo en algunas ocasiones, porque el señor López pierde los nervios con bastante facilidad, y es algo que los políticos tenemos que tener garantizado que no lo vamos a perder, porque es un mal ejemplo que damos. ¿Y en además solamente la cara de Raúl López en el otro lado del ring? ¿O ve algo más por ahí, mucho más a la izquierda? No, a la izquierda en nuestra ciudad, en Coslada, bueno, igual que en el resto de Madrid, sabe usted que está muy fragmentada. El votante de la izquierda... ¿En serio? No me he dado cuenta. El votante de la izquierda... Es una pregunta que quería hacer también, pero bueno, da igual. Contéstela. Está muy fragmentada, porque mire, el votante de izquierda es muy exigente y a mí me parece bien. Me parece correcto que sea exigente. Cuando alguien no cumple con tus compromisos, o cuando alguien cree que le has defraudado, que ha depositado la confianza en ti, y al final pues no eres tú el que has correspondido de la misma manera, pues la gente o no vota o se cambia a otro partido. Claro. Esto en la derecha no ocurre. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tiene una cierta hegemonía muy importante y una fidelidad de voto también muy importante, pero la izquierda me gusta pues esa rebeldía, esa autocrítica, y eso es decir que no te doy mi apoyo para siempre, que cuanto que no cumplas con él lo retiro, y así lo viene haciendo. Por eso me siento muy orgulloso de ser de izquierdas y que el electorado sea tan exigente y tan comprometido en este sentido. Vamos rapidito, que casi se nos va el tiempo, aunque tampoco, o sea, que no pasa nada. Ya por ser la última, yo creo que estamos casi, entre comillas, de celebración o de cierre. Esto es SWAT. Los hombres de Harrelson antiguos, que luego se llamaban SWAT, Special, tal, no sé qué. Que digo yo que me he enterado yo por ahí que van a cambiar la policía local, que van a hacerlo al estilo americano, y que van a nombrar un sheriff si usted gana las elecciones. Mire, subo la música para borrar un tupido. Mire,
Fue un episodio muy triste para nuestra ciudad, que no se correspondía con la realidad. De esos 24 detenidos, 2 eran de otro municipio, y ahora que se le imputa en cargo, me parece que hay en la actualidad 3. O sea, que fíjese usted cómo se desmoronó. Y luego, pues lo he dicho antes, 6 años en fase de instrucción, me parece que no es justicia, que es injusticia. Pero se mancha muy fácilmente el nombre de una persona o de una ciudad, en este caso que me preocupa más, y es muy difícil limpiarlo. Creo que en la policía se hizo un gran trabajo, pero un gran trabajo. Estaba totalmente desestructurada, solo tenía una pirámide y había una relación muy directa de arriba abajo. Y se hizo una estructura de mandos intermedios, de formación y sobre todo un reciclaje que habría que hacer con un buen jefe de policía, que creo que es una persona querida, conocida y reconocida, cosladeño, prácticamente ha nacido en el municipio y con grandes conocimientos en un proceso de su promoción ejemplar, y luego en la Academia de Policía de Madrid sacó el número 1 de la promoción y que está haciendo un gran trabajo. Pero mira, a la policía hay que presentar un proyecto importante de seguridad, pero hay que dejarlos trabajar. Ellos son los técnicos, hay que dejarlos trabajar y tú decirle, marcarle las directrices que quieres para tu ciudad como político. Quieres seguridad, quieres la parte administrativa, quieres regular el tráfico y quieres que se cumpla, desde luego, sus obligaciones dentro del municipio, pero hay que dejarlos trabajar. Si tú tienes injerencias en la policía, al final lo que vas a tener es problemas. Y también si permites ciertas actitudes y comportamientos, al final va derivando en situaciones que nos pueden llevar a lo que desgraciadamente ya sufrimos. Por eso es muy importante la policía. Yo, y lo adelanto prácticamente aquí, creo que es un área tan importante que el alcalde tiene que tener una relación directa con la policía. Aunque posiblemente haya una delegación, tiene que tener una relación directa con la policía. Le puedo comentar para finalizar, yo tenía la buena costumbre, creo que era una buena costumbre, de reunirme todos los lunes con el jefe de policía, una vez al mes con el comisario de Policía Nacional, con el concejal, para ver todas las incidencias del fin de semana y de la semana y preparar todas las de la semana siguiente. Creo que un alcalde tiene que preocuparse. Pusimos una policía de barrio, incentivamos la seguridad de cercanía, de proximidad, esta policía que va andando, que se mete en el comercio, que saluda al vecino porque te conoce. Esa percepción, no solo la seguridad, eso favorece a la ciudadanía, pero también al pequeño comercio, le garantiza. Y sobre todo después del episodio que hemos tenido, era muy importante introducir la policía, que son los buenos, no los malos de esta película que hemos oído. Claro, sí, que en estos casos puntuales una persona o una pirámide o algo que se ha formado extraordinariamente, para decirlo de alguna manera. Bueno. Entonces, podemos decir que se desmiente si usted llega al alcalde que no se va a nombrar ningún sheriff, ¿no? Ningún sheriff, vamos, fíjese que lo he peleado y me ha costado mucho. Ahora lo digo, cambios tampoco va a haber. Ahora lo digo porque ha pasado mucho tiempo. Estuve amenazado durante bastante tiempo. Tuve amenazas. Ay, ¿por qué? Pregunto. Pues, no lo sé, yo lo denuncié. Será algo muy puntual, ¿no? Lo denuncié en delegación del gobierno, hombre, pero fue a consecuencia nada más pasar esto. Tuve amenazas, varias amenazas. Me aconsejaron que tuviera escolta, porque nunca me ha gustado ir con escolta. Pero usted no ha estado ni imputado, ni por asomo ha estado tampoco dentro de la trama, ni y espero. Toca madera. Algunos esto es madera, puede usted tocar. Algunos lo pretendían con acusaciones falsas. Porque fíjese, pero fíjese el tiempo como pone a cada uno en su sitio. Yo me acuerdo algunas declaraciones del que era consejero de la presidencia y consejero de seguridad, el señor Granados, donde me pedía un careo con Ginés, donde quería imputarme. Y me llevaron a los tribunales y lo archivó el juez. Pedía que imputaran al alcalde. Mire usted dónde está el señor Granados. ¿Y dónde estoy yo? Bueno, aparte vamos a ver, hay gente que también eso lo pedía quizá por el tema de responsabilidades, pero claro, se le escapa de las manos, ¿no? No, pero cosa que no... Hombre, por responsabilidad política te pueden poner, te lo pueden exigir. Cuando llevan mucho tiempo dices, usted o no ha sido vigilante o no se da cuenta de nada. Pero, hombre, cuando lo pedía como una comisión de un delito me parece que es más grave. Claro. Interpusieron alguna querella, en fin, y todas, bueno, pues en este sentido, tener mi conciencia absolutamente tranquila. Lleva 9 meses al frente y, hombre, uno acaba de tomar tierra. Y el problema como saben ustedes, venía de hace 20 años, sí, que se fue montando granito a granito hasta hacer una montaña. Pero en todo caso estoy... Sí, uno no se hace sheriff de la noche a la mañana. No, evidentemente. A no ser que le dé una estrellita y de repente diga, pues, no, ya estaba montado. Es verdad que, bueno, fue un hecho lamentable que yo creo que afortunadamente está en una fase de superación muy alta. Años 70, esto como siempre en el par de ocasiones que lo hemos puesto son a los años 70 de Fernando Esteso, Pajares y toda esta gente. ¿Echa de menos
la izquierda de entonces, de hace años? Sí, la he hecho de menos con nostalgia además. Sí, esa izquierda reivindicativa, rebelde consigo mismo. Bueno, hay una rebelde pero diferente, ¿no? Sí. Hablemos de Podemos, juntemos, amemos todo lo que... Todo hemos. Pero era diferente. Yo creo que era una apertura y una ventana hacia la libertad, hacia lo que nuestros padres y gente que había empujado mucho, muchos de ellos habían dejado la vida. Yo tengo un tío que todavía no sé en qué cuneta estará. Todo ese sacrificio. Se veía recompensado con eso y se veía, bueno, pues ese aire nuevo, aire limpio, aire de libertad que se vivía en las universidades, que se vivía en los centros de trabajo, que se vivía en la juventud con estas canciones de Quilapayún, en fin. Bueno, pues a mí eso me trae una nostalgia muy sana, ¿no? Es que esta es la tercera crisis. Bueno, ya tuvimos una en el 82, tuvimos otra en el 93, más o menos, y esta ya ha sido la repanocha. Pero bueno, en la primera sí se notó, pero de todas maneras éramos felices con 20 duros. Pero mire usted... La siguiente también teníamos con la peseta, pero ya la del euro ya ha sido el remate de los tomates. Pero esta ha sido sin precedentes, no tiene precedentes. Pero la izquierda ha estado ahí, e hizo cosas, ¿no? Siempre. Con añoranza miras para atrás y... Sí, miro para atrás, pero sobre todo mire una cosa, la izquierda siempre, yo me he sentido orgulloso, porque el Partido Popular muchas veces dice, no, soy liberal, de centro, de derecha, abarca todo el espectro, pero a mí ahora lo que me sorprende es que algunos, que nuevos partidos no se autodefinan de izquierdas, pero a mí es un orgullo defender lo público, defender el bienestar, defender una sociedad más laica, en fin, pero que ahora digan, no, yo ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué estamos queriendo coger? ¿Un puñado de votos? Eso es lo que iba a decir, pero ¿no te parece asombroso que empiecen a haber maletines cuando más crisis hay? O sea, yo alucino. O sea, año 82, no sé, bueno, escándalos ninguno. Año 93 igual, también teníamos un resurgir del tema inmobiliario por aquel entonces, pero es ahora cuando más hace falta que ese dinero se quede, resulta que se va. Sí, el señor Puyol, el señor Rato, el señor, llámese como se llame. Sí, mire, pues y del partido que sea. Es verdad que el Partido Popular tiene muchos más, pero eso no quiere decir que no sea igual de grave que algún partido como el mío también, que los ha tenido. Vamos a contabilizar en global. Por eso digo en global. ¿No le parece esto? Me parece que hay que tomar medidas, como hemos tomado nosotros con la transparencia, y lo llevamos en nuestro programa, que al que haga algo fulminantemente esté fuera de la política. Primero, que devuelva el dinero si se lo ha llevado, que se vaya fuera de la política y que caiga todo el peso de la ley, y que los partidos sean absolutamente intransigentes con personas con comportamientos de esta naturaleza. Intransigentes, limpieza, regeneración, pero que lo hagamos todos. Yo lo dije cuando entré en el 2007, entro con la cabeza alta y los bolsillos vacíos y salgo igual, como decía el profesor Tino Galván, el mejor alcalde que ha tenido Madrid. Sí, señor. Bolsillos de cristal. Tenemos que ser ejemplarizantes. Estoy de acuerdo. Y en la política, pero eso no quiere decir que si soy de izquierda ahora me disimulo y digo, bueno, no, aquí cabemos todos, no lo importante, somos transversales. Lo he oído mucho, ¿eh? Está muy de moda, está muy de moda. Algunos que han empezado por la extrema izquierda y están acabando ya en el centro casi derecha. Mire, para gobernar no vale todo, vale ser tú mismo en todos los ámbitos de la vida. Bueno, pues no sé, yo creo que vamos a acabar, ¿eh? Bonita frase final. Lo último ya es, correr un tupido velo de todas estas conversaciones que hemos tenido. Es Vox Populi, se habla en la calle, todas estas conversaciones que tenemos ya no es solamente entre políticos o, por ejemplo, nosotros, periodistas interesados en esto, sino que se habla de panadero a cartero, de peluquera a quien sea. Es decir, esto es una cosa que se lleva en la calle y que los políticos ya sabéis. Es decir, vamos a por vosotros. Eso se va a ver en las urnas. O sea, no le quepa la menor duda de que varapalos van a ir a recibir todos. Como dicen por ahí, perdón por la expresión, hostias por todos lados. Y me parece bien. ¿Qué vaticinio? Bueno, pues el vaticinio que yo creo que... Aquí en Coslada, vamos a ir. ¿En Coslada? Sí. Hombre, estamos en Coslada, ¿no? Yo estoy convencido de que el partido, la gente, por lo menos es la percepción que tenemos, que hablamos con muchísima gente en la calle, la percepción es buena. Hemos estado 4 años con humildad a pie de calle. El primer año, sabe usted, con el tema de Zapatero, muy duro, durísimo, pero hemos estado con las mareas, hemos estado con todo el tejido asociativo, hemos estado con el caso encerrados en el ayuntamiento, hemos estado con asociaciones, dando la cara, y en muchos casos partiéndola y con razón. Cuestiones nuestras y también no nuestras y de nuestro partido, pero hemos sabido dar la cara, y la gente sabe reconocer cuando estás a las duras y a las maduras, y cuando esa condición de vecino que he dicho antes no vas a perder nunca.
cuando estás escuchando a los vecinos, hablando con ellos, diciendo, tienes razón, nos hemos equivocado, y estamos tardando en entender el mensaje. Mi partido ha tardado y yo lo reconozco, autocrítica, ha tardado en entender el mensaje y en pedir disculpas por algunas cosas y conductas que no debimos de hacer y que no debemos de repetir. La reforma de la Constitución y algunas cuestiones que ha sido un lastre para nuestro partido. Por eso no cometer errores y desde luego una máxima, regeneración, pero participación, transparencia, pero uno se puede equivocar como cualquier humano. Y uno puede meter, como vulgarmente se dice, la pata, pero no la mano. La mano no se debe de meter. Eso es una cosa, Samuel, le agradezco muchísimo este comentario porque me parece bastante noble por su parte y en sí yo podría romper una lanza a su favor por esto que acaba de decir. Me parece muy noble, me parece muy honesto y me parece que, bueno, que esto ha llegado a su final y que no le deseamos suerte, eso para los toreros, ya lo sabe usted. Y que todo lo que haya dicho aquí, pues el ciudadano haya tomado conciencia de todo esto y vea y vaya sopesando un poco el tema y que en las urnas se note a por ello. Muchísimas gracias por invitarme, darme esta oportunidad y la verdad que he pasado un momento muy agradable, muy entretenido y que me tienen a su entera disposición. Muchas gracias. Pues anda que nosotros lo primero y lo segundo también a su disposición estamos. Samuel. Gracias a Ángel Viveros, candidato a la alcaldía de Coslada por el PSOE. Lo único es decirles a todos ustedes que muchísimas gracias por la atención que nos han prestado en este especial de elecciones, que va a seguir adelante, pero ya va a seguir este programa como ya era hora, ya era hora. Es decir, este programa se llama Ya era hora, ya no se seguirá siendo especial elecciones, pero con debidas pildorillas que vamos a ir metiendo en cuanto a información, en cuanto se genera, porque claro, normal, siguen de campaña. Eso será hasta el próximo viernes, así que no hay quien nos quite seguir currando. Hasta el domingo no, porque el miércoles, cuando ya definitivamente de la semana que viene se sepan los datos fehacientes, reales... No, efectivamente, y además estas elecciones, ¿no? Es muy posible que hasta el miércoles no tengamos datos fijos de cómo queda la cosa, porque va a haber muy poquita diferencia de votos entre unos partidos y otros. Una vez más, aunque seguimos hermanados, seguimos haciendo trabajo conjunto, muchísimas gracias al Telescopio Digital por esta colaboración estrecha con Radio 4G Madrid Este y con los oyentes de la zona del corredor. Samuel Román, su director, aquí presente, un saludo de él y de quien os habló, Francisco José Bujalance. Hasta mañana a la 1. Hasta entonces.